Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal. Esta vez continuamos con el truco 2 de nuestro curso de 101 trucos de Excel y vamos a hablar cómo mejorar los cálculos de aquellas funciones que son volátiles como aleatoria, ahora, hoy, desref, indirecto, entre otras, cuya característica es que cuando las tenemos en una hoja de cálculo, estas funciones se recalculan de manera automática, aún así no hayas hecho cambio dentro de la celda que la contiene. Eso quiere decir que si hago cualquier cambio, por ejemplo, agrego un número en esta sección, Excel hará un barrido y hará un cálculo de todas las celdas que contienen estas funciones, como es el caso de todas estas celdas que están acá. Cuando tienes pocas celdas probablemente no encuentres ninguna diferencia o ninguna lentitud, pero en hojas de cálculo con muchos datos puedes optimizar haciendo que en lugar de que cada celda contenga una función independiente, puedes mejorar haciendo que una sola celda contenga dicha función y apuntar el resto de celdas a esa celda con la función, como es el caso de la celda E18, a la cual se la ha renombrado, como puedes ver en el cuadro de nombres, y se llama fecha hoy. Esta celda contiene la función hoy, de tal manera que esta columna que dice más rápido, lo que se ha hecho es que apuntan directamente a esa celda, de tal manera que es más rápido su respuesta. Parece que fuera algo trivial, pero para quienes tienen hojas de cálculo, repito, con miles de celdas, que suele ocurrir de manera muy común en las empresas, esto puede mejorar el rendimiento general de Excel, sobre todo cuando tienes abiertos muchos archivos y haces muchos cálculos. Este es otro truco que puedes utilizar dentro de tus hojas de cálculo para mejorar el uso y el funcionamiento de Excel. Gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.